Amén, amada iglesia, buenos días. Buenos días. Dios les bendiga y Dios les guarde. Para mí es un gozo poder saludarles en esta preciosa mañana. Amén. Damos gracias al Señor por lo que hace. Amén. Él es el mismo ayer, hoy, por siempre. Amén. El Dios que hizo milagros hace muchísimos años lo sigue haciendo todavía. Así que solo es creer y confiar en el Señor. Señor amado, gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu bondad, Jesús, por tu ayuda, Señor. Señor, en esta preciosa mañana, Dios, queremos agradecerte por tu presencia, por lo que estás haciendo, por lo que harás, Señor. Te pedimos, Jesús, que tú en esta mañana hables a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestro entendimiento, Señor. Que seamos renovados en ti, que seamos transformados por el poder transformador de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, aunque Nubiecita ya nos dio un adelanto de la prédica, nos dio la introducción, vamos a hablar hoy de algún tema que todos conocemos mucho, y es cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿cierto? ¿Hemos escuchado hablar un poquito de eso? Sí, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor decidió liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, el Señor hizo muchas maravillas, hizo cosas sobrenaturales, hizo proezas también, hizo milagros como los que acaban de suceder con la vida del hermano Arturo, ¿cierto? Milagros como los que el Señor ha hecho a través de los años, del tiempo. Pero en este momento, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, no fue fácil sacarlo, porque Faraón decía que sí, luego decía que no, y pedía más y más cosas y se interponía en lo que el Señor quería hacer. Y a veces eso pasa con nosotros, ¿cierto? El Señor nos quiere entregar cosas, lo que nos ha prometido, pero siempre Satanás se interpone en lo que el Señor nos ha prometido y nos va a entregar, porque Satanás no detiene la obra del Señor. Pero esto pasó con el pueblo de Israel. Y cuando hablamos de las maravillas que ocurrieron en aquel entonces, decimos, pero eso son locuras, eso tal vez es una historia, o eso solo tal vez pasó solo en esa época, pero ahora no creo que eso pase. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay cosas que las personas que no conocen a Jesús, por más de que tú les expliques una y otra vez, no las van a entender, no las van a discernir. ¿Por qué? El apóstol dice, porque son cosas para el Espíritu. El Espíritu tuyo y mío que se une al Espíritu de Dios. Y dice, para los demás son locuras. Hay cosas que nosotros solo las podremos discernir espiritualmente. Y después de varias señales y maravillas y prodigios que hizo el Señor le dijo a Moisés, yo haré maravillas. Y dentro de estas maravillas que el Señor hizo, convirtió el agua en sangre. Y hizo diferentes cosas en aquel lugar. Dios mostró su poder, su señorío, su potencia, cuando Faraón, doblegado por el poder del Señor, recordemos que el Señor envió incluso plagas, hizo que los primogénitos de cada casa murieran. O sea, el Señor le tocó actuar de maneras sorprendentes para que Faraón dejara ir al pueblo de Israel. Así que Faraón deja ir al pueblo, y en Éxodo 13:17 dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Y entonces aquí dice que el Señor no les permitió que fueran por la parte de los filisteos. ¿Por qué? Porque resulta que el destino del pueblo de Israel, al ser liberado, su destino no era estar donde los filisteos, o no era su punto final. Lo que pasa es que de Egipto a Canaán, que era la tierra prometida, pasar por donde los filisteos era como lo más cercano, lo más fácil, era el camino más directo, ¿cierto? Para llegar a la tierra prometida.
Pero el Señor sabía que los israelitas acababan de salir de Israel. Tenían mentalidad de esclavos, tenían miedos, tenían temores, habían vivido durante mucho tiempo en la esclavitud, así que ellos tenían muchos miedos. Y al pasar por donde los filisteos, aunque era el camino más corto, se iban a encontrar inmediatamente con guerra. Y el Señor dijo, ellos no están preparados para enfrentarse a un ejército, no están preparados para enfrentar una guerra. Entonces el Señor, en su inmenso amor y sabiduría, dice, yo no los voy a enfrentar a un ejército. ¿Por qué? Porque se van a devolver. No estaban preparados. Iban a decir, no, pero para esto nos sacó el Señor de Egipto, pues yo prefiero devolverme. Entonces el Señor los manda por el desierto. Cuando Dios los manda por el desierto, el Señor no escogió el camino más corto porque era más difícil para ellos. Y aunque los mandó por el desierto, era porque iba a ser un lugar donde ellos iban a madurar. El desierto iba a ser un lugar donde el Señor los iba a preparar. Y el desierto no era un castigo para el pueblo de Israel, era un proceso por el que tenían que pasar, era preparación por parte del Señor, era que el Señor les quitara y les cambiara su mentalidad de esclavos. Y muchas veces el Señor no nos lleva por el camino que es más rápido, pero sí nos lleva por el camino que nos garantiza que lleguemos al lugar que Él quiere que tú y yo estemos. Así que por esto el Señor los lleva por ese camino, para prepararlos, para formarles, para entregarles la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel. Pero Él necesitaba prepararlos, capacitarlos, y los llevó por todo este camino. Y luego de que ya llevaban un buen camino, este pueblo se enfrenta al Mar Rojo. Y dice la palabra del Señor que en toda esta travesía, cuando ellos iban a salir del pueblo de Israel, dice la Biblia que tomó también Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Resulta que José, acá hay una profundidad tremenda. José vivió en Egipto, ¿cierto? Recordamos que vivió en Egipto, fue procesado y llegó a ser gobernador y uno de los hombres más importantes en Egipto. Era el segundo al mando. Pero él reconoció y dijo, el Señor me habló y el Señor me dijo que los va a visitar. Y este no es mi lugar, a donde el Señor, aunque yo muera aquí, este no es el lugar de la promesa. Así que como el Señor los va a visitar, yo quiero que en el momento que el Señor los saque de aquí, de la esclavitud de Egipto, ustedes tomen mis huesos, mis dedos, bueno, absolutamente todo, y me lleven con ustedes. Dice, y haréis subir mis huesos aquí con vosotros. Y estaba la promesa del Señor. Y la Biblia dice que José murió a los 110 años. Y dice la Biblia que lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y antes de morir José les dijo, ustedes me tienen que jurar que cuando el Señor los visite no me van a dejar aquí. Por eso lo embalsamaron, ustedes me van a llevar con ustedes. Y estaba esta promesa en los hijos de Israel. Él decía, Egipto, aunque fui prosperado, esta no es mi casa, este no es mi hogar, esta no es mi herencia final. La herencia mía es Canaán. Y él dice la palabra, y José le dijo a sus hermanos que él iba a morir, pero que esa tierra, la tierra que el Señor había jurado a Abraham, Isaac y a Jacob, y los hizo jurar que llevarían sus huesos. Imagínense, desde que José murió hasta que el pueblo fue liberado, pasaron 400 años.
¿Cuántas generaciones pasaron? Y cada vez yo creo que el ataúd y los huesos de José eran un recordatorio para el pueblo de Israel que el Señor había entregado una promesa, que no era el lugar donde se iban a quedar, que ellos no iban a ser esclavos toda la vida. Y yo creo que cuando pasaban trabajos fuertes, pesados, y pasaban tal vez con carretillas y miraban los huesos y miraban el ataúd, decía: la promesa se va a cumplir, la promesa se va a cumplir. Así que los huesos de José eran un recordatorio: el Señor nos va a visitar, el Señor nos va a sacar de esta condición, el Señor dio una promesa y el Señor la va a cumplir. No importa el tiempo que pase, si el Señor te dio una promesa, el Señor la va a cumplir. Y yo sé que el Señor te ha dado un recordatorio que tú todos los días puedes decir: el Señor lo va a cumplir, lo que prometió el Señor lo va a cumplir. Yo lo creo con todo mi corazón. Y pasaron 4 siglos y José habló con fe de algo que no vieron sus ojos. Pero la fe verdadera de nosotros no depende de lo que vemos, depende de las promesas del Señor. La fe de nosotros depende no de mi fidelidad hacia el Señor, sino de su fidelidad hacia mí. Y el Nuevo Testamento lo confirma. En Hebreos 11:22 dice: por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Él dio un mensaje a cada generación que Dios cumpliría su promesa. Por eso Moisés, cuando sale, de las primeras cosas que él toma, dice la palabra, son los huesos de José. Y la promesa no se venció con el tiempo. Y esa palabra que les decía José: el Señor los va a visitar, el Señor os visitará. Y yo creo que eso va a pasar con nosotros, iglesia. No digo el Señor nos va a visitar, yo creo que el Señor ya nos ha visitado. Por eso han empezado a ocurrir cosas y señales y maravillas, también como ocurrió con el pueblo de Israel. Y la palabra de Dios dice que ellos salieron con riquezas, que salieron con plata, con oro, y lo que había profetizado José se cumplió. La Biblia dice que salieron con plata y oro y no hubo en su tribu enfermos. Lo dice en el Salmo, cuando David está alabando al Señor y recordando las benevolencias del Señor con el pueblo de Israel. No quiere decir que en todo el desierto no hubo enfermedad, pero en el momento que ellos salieron del pueblo de Israel, la Biblia dice que los sacó con plata y oro y no salieron enfermos. ¿Por qué? Porque el Señor sabía lo que iban a atravesar, porque el Señor sabía por las cosas que iban a pasar. Así que el Señor, a pesar de que ellos eran esclavos, los sacó fuertes y vigorosos para ellos enfrentarse a lo que venía. Y yo quiero decirte algo: cuando el Señor nos visita, alinea absolutamente todas las cosas. Lo que está torcido, el Señor lo endereza. El Señor, cuando nos visita, santifica nuestras vidas, incrementa nuestra hambre y nuestra sed por la presencia del Señor. Tu nivel y mi nivel de fe empiezan a crecer, empiezan a aumentar. No podemos decir tenemos una visitación del Señor y las cosas siguen exactamente igual. Cuando el Señor nos visita, declaramos la palabra, creyendo que la palabra va a ser algo poderoso en nosotros y a través de nosotros. Cuando el Señor nos visita, la enfermedad se tiene que ir, la tristeza se tiene que ir, la depresión se tiene que ir, la pelea en la casa se tiene que ir. ¿Por qué? Porque eso es la visitación de la presencia del Señor. La presencia del Señor, yo no te estoy diciendo, ay, es un cuento de hadas. No, la presencia del Señor, iglesia, es real. Y el Señor quiere que la presencia del Señor sea tangible en nuestras vidas. Que nosotros podamos decir no solo 1, 2, 100 personas en este lugar, sino que todos podamos decir: el Señor nos visitó y yo sentí fuertemente la presencia del Señor. Cuando el Señor nos visita, no hay excusas para no ir a la iglesia, no hay excusas para no servir. Cuando la presencia del Señor nos visita, nuestro deseo de orar crece
crece, nuestro deseo de buscar la presencia del Señor aumenta, tu deseo por escudriñar la palabra crece, tú empiezas a entender de una manera diferente la palabra del Señor. Cuando el Señor nos visita, cambian las familias, cambian los problemas. Cuando el Señor nos visita, milagros, liberación, adoración espontánea. Ya no te tenemos que decir, hermano, levante sus manos, hermano, abra su boca, hermano. No, cuando hay una visitación de la presencia del Señor, tu adoración es espontánea. Tú levantas tus brazos, así estés cansado, en adoración al Señor, y dices, Señor, yo he venido a adorarte, yo he venido a exaltarte, Señor, por todo lo bueno que tú has sido conmigo. Esto pasa cuando la presencia del Señor nos visita. Cuando el Señor nos visita, la tierra se alegra, dice la palabra. Y Dios visitó a Israel a través de Moisés, porque ellos sabían que el Señor los iba a visitar y porque ellos seguían creyendo en la palabra del Señor. Moisés tenía una palabra revelada por parte del Señor. Escuchaba audiblemente la voz de Dios. Se dejaba direccionar por el Señor de una manera extraordinaria. Y cuando Moisés entró a Egipto, las cosas cambiaron. Los brujos se vieron como niños. Los magos, que eran tan fuertes aparentemente en Israel, se sacudieron y dijeron, ya la magia que nosotros tenemos no vale nada. ¿Por qué? Porque es mayor el poder del Señor. Y empezaron a perder el poder. El mismo rey entró en confusión. Sintió que no podía ganar esta guerra. Egipto se estremeció como nunca antes. Y Moisés dijo, se me apareció Jehová. Cuando a ti y a mí se nos aparece Jehová, las cosas cambian. ¿Sabes por qué? Porque no se nos aparece cualquier persona. Se nos aparece Jehová de los ejércitos, el que hace todas las cosas. Y Moisés dice, se me apareció, yo soy el que soy. Y Egipto tembló, dice la palabra. Y en Éxodo 3:14 dice esto: y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y le dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. O sea, Jehová me envió a ustedes. El Señor Jehová está conmigo. Pero ¿cuál fue la consecuencia de este temblor en Egipto? El encuentro de Dios con Moisés. Se encontró con el fuego de Dios, con la misma presencia de Dios. Se encontró con Yahweh cuando dijo, yo soy el que soy, yo soy el que era y yo soy el que voy a ser. Él es antes, Él es ahora y Él es después. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Él no deja de ser Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Por eso los milagros que hizo cuando liberó al pueblo de Israel son los mismos milagros que hizo hace 100 años y son los mismos milagros que el Señor va a seguir haciendo hasta que Él venga por su iglesia. ¿Por qué? Porque es el gran yo soy. En el pasado, en el presente y en el futuro va a seguir siendo Dios. Por eso dice, yo soy Yahweh, dice la palabra del Señor. Y se encontraron con el fuego. Y dice, yo soy el que siempre será, soy el que hace que las cosas sean. Tú estás aquí hoy porque el Señor le plació que tú estuvieras hoy en este lugar. Jehová es el que hace que el río se convierta en sangre. Yo soy el que hace que el mar rojo se abra. El Señor es el que hace que las puertas que están aparentemente muy cerradas se abran. ¿Por qué? Porque Él fue, Él es y Él será. Él no cambia. Y nuestro mar rojo, ¿cuál es, iglesia? Tal vez tú te estás enfrentando a una situación que no sabes cómo salir de ella, que tú no le ves solución, pero el Señor sí sabe cómo lo va a hacer y cómo lo va a solucionar. Tú y yo adoramos al gran yo soy. Tú y yo le servimos al gran yo soy. Y Él le dijo, yo soy Yahweh.
Yo soy el que soy. Y en primera, segunda y tercera de Génesis era solamente Elohim, el Dios creador, el Dios que creó todas las cosas. Pero a partir de que el Señor crea a Adán y Eva, ya no solo es el Dios creador, sino que ahora es Yahweh. Tú y yo cantamos Yahweh, Rafa, bueno, ¿cierto? Y a veces ni siquiera sabemos que estamos cantando. Cuando adoramos al Señor, la Biblia dice que tú y yo debemos cantar con entendimiento. Uno no puede cantar simplemente, ay, esa canción tan linda. ¿Y qué significa? Ay, no sé, pero me encanta. Es que el ritmo me encanta. No, la Biblia dice que tú y yo debemos cantar con entendimiento. Entonces Elohim es el Dios creador, el Dios que creó todas las cosas. Pero luego de que crea a Adán y Eva, ya es Jehová Yahweh, el Dios que está a mi lado, es el Dios que está con su pueblo, es el Dios que permanece, es el Dios que abre camino, es el Dios que vence a nuestros enemigos, es Jehová mi estandarte, es Jehová, y a partir de ahí todo es Jehová, Jehová, Jehová. Por eso cuando llega ahí le dice Moisés, yo soy el que soy y yo soy el que hace que las cosas sean. El Señor Jehová es el que hace que las cosas sucedan. No eres tú, no es tu fuerza, no son tus capacidades. Él es el que hace que el milagro ocurra. Él es el que hace que la casa venga. Él es el que hace que la lepra se vaya. Él es el que hace que el cáncer huya. Él es el que hace que las maldiciones generacionales de tu casa desaparezcan. Él es el que hace que tus enemigos caigan delante de ti. La Biblia dice, por un camino vendrán contra mí y por 7 huirán de mí. ¿Por qué? Porque Jehová está contigo, Jehová está de tu lado. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, dice la palabra del Señor. Él es el que hace que la iglesia crezca. Jehová es el que hace que los ministerios se expandan. Yo soy el que hace que las cosas sucedan. Por eso Moisés llega y les dice, Jehová Yahweh está con nosotros. Y después de que hacen todas estas señales y maravillas con la ayuda de Dios, el pueblo sale y salen gozosos porque por fin les dieron salida de la esclavitud. Iban felices, iban contentos, iban danzando, iban adorando al Señor por lo que hizo, por sus grandezas, por sus proezas. Y se encuentran frente al Mar Rojo. Iban con niños y la Biblia dice que los sacó con plata y oro y llevaban pertenencias y vienen los egipcios detrás de ellos. Y frente está el Mar Rojo. Y es en esos momentos que uno dice, aquí, ¿para dónde corro? Aquí, ¿yo qué hago? Y se estaban dejando guiar por el Señor. Y el Señor les mostraba que estaba con ellos por las señales y proezas que estaba haciendo, ¿sí o no? Todo estaba direccionado a que fue la voluntad. Llegó el tiempo de la promesa, la visitación del Señor. Y se encuentran frente al Mar Rojo. Y dicen, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y son esos momentos en que uno dice, Señor, yo he hecho todo lo que he podido hasta el momento. Señor, yo he caminado fielmente y firmemente en ti, Señor. Pero ahora me encuentro con este obstáculo tan grande. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Y dice la palabra del Señor que Moisés le preguntó a Jehová qué debía de hacer. Y esto es algo tan poderoso, porque tú y yo siempre le debemos preguntar al Señor, ¿cómo debo hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Así sea la encrucijada más terrible, tú debes decirle, Señor, ¿y ahora? ¿Cómo hizo el pueblo de Israel? ¿Y ahora cómo cruzamos? Tal vez algunos podían nadar, ¿cierto? Serían unos duros en la natación. Pero ¿y los niños, las mujeres? Si habían mujeres embarazadas, ¿cómo iban a cruzar el mar con las pertenencias? Y el Señor le dijo a Moisés, dile a mi pueblo que marche. Le digo, pero Señor, ¿hacia dónde marchamos? Pues marchen hacia el mar. Y ellos, pero ¿y cómo? Y él les dijo, solo dígale al pueblo que marche. Y ellos obedecieron la voz del Señor y empezaron a marchar. Y decían, ¿y para dónde marchamos? ¿Hacia el mar? Y si hay tiburones y no ocurre nada y nos ahogamos, bueno,
Porque ustedes saben que el pueblo de Israel sabía todo lo que el Señor había hecho, pero siempre dudaban. Fue un pueblo muy precioso. Y entonces le dice el Señor: tienen que marchar, tienen que marchar. Y empezaron a marchar, a marchar, a marchar. Y de un momento a otro el mar se abrió en dos. Y empezaron a cruzar el mar Rojo en seco, con total tranquilidad. Y tal vez tú dices: bueno, pero yo no me voy a parar frente al mar a ver si se abre. Pero tal vez tú estás parado frente a un mar que no es exactamente el mar, pero es un problema que tú dices: ¿y aquí para dónde cojo? ¿Por dónde cojo?, dijo el cojo. No, de verdad, uno dice, y uno pasa yo he pasado por situaciones que uno dice: bueno, Señor, yo he hecho todo como tú me has dicho, como tú me has mostrado. Yo estoy segura que esto es tu voluntad. Pero llega uno a un punto que uno dice: Señor, ¿aquí cómo le hago? Y ahí es donde viene la mano poderosa del Señor, que no se cansa de ser bueno con nosotros, que no se cansa de hacer milagros. ¿Para qué? Para que su nombre sea levantado, para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado. Y esta gente empezó con gozo, y ya después de que tuvieron un momento de aflicción, siguieron alabando y exaltando el nombre del Señor. Cuando ellos tocaron el mar, el Espíritu de Dios vino y abrió el agua en dos, y abrió agua para la derecha y abrió agua para la izquierda. Y empezaron a caminar ellos, a caminar, a adorar al Señor. Y eso fue el soplo del Espíritu Santo. ¿Cuántos están preparados para que el Espíritu Santo de Dios hoy sople en sus vidas? Yo estoy muy preparada porque yo siento una presencia de Dios tan fuerte desde esta mañana, iglesia, que yo no se los puedo explicar. Pero hay una presencia tan fuerte del Señor, y se abrió camino aún en el mar Rojo. Pero cuando ellos voltearon a mirar hacia atrás, venían los egipcios detrás de ellos. Y ellos dijeron: tal vez ellos, así como nosotros estamos cruzando, tal vez también van a cruzar. Pero ellos siguieron marchando, marchando. Y dice la Biblia en Éxodo 14 que la nube que iba delante del pueblo de Israel guiándoles se movió y se puso detrás de ellos, y se puso entre Israel, entre el pueblo de Israel y entre Egipto. Y esto es algo glorioso, porque desde que el Señor me dio este mensaje, yo me he imaginado toda la película tal cual. O sea, yo me imagino el pueblo de Israel marchando, la nube cómo se interpuso. Y aquí hay una revelación de Dios, porque la nube era luz para el pueblo de Israel, pero era oscuridad para los egipcios, era oscuridad para sus enemigos. Y al ellos estar en oscuridad, ellos no sabían por dónde iban a coger. Para ellos todo era tinieblas y era oscuridad. La nube no cambió, Dios no cambió. Lo que cambió fue la posición de Dios frente a ellos. La posición de Dios frente a ti y frente a un impío no es la misma. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Dios. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegarán, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Él es escudo alrededor de mí, y el Señor se interpone entre los malos y entre los hijos del Señor. Hay momentos que el Señor no te dice que tienes que pelear. Hay momentos en que Dios mismo se vuelve muro de contención frente a ti. ¿Por qué? Porque Él no quiere que tú te desgastes en una pelea. Él dice: yo soy el gran yo soy. Y eso, ¿quién lo hace? Lo hace el Señor. Mientras tú avanzas como hijo de Dios, Él detiene a los malos que quieren hacerte daño, y no los deja avanzar para que te estorben, para que te hagan zancadilla. ¿Y qué pasa? El pueblo de Israel seguía caminando con confianza. Tú y yo debemos seguir caminando con confianza, creyendo que vamos por el camino correcto en el Señor. Por eso el pueblo de Israel podía seguir caminando y avanzando.
Para el enemigo la nube era oscuridad, pero para el pueblo del Señor era luz, era visibilidad. Mientras para ti hay una luz que te alumbra el camino, para tus enemigos solo hay oscuridad y confusión. Eso ¿quién lo hace? Lo hace el Señor. Cuando su presencia se pone en medio, el enemigo va a ver oscuridad. La misma presencia de Dios que te guía es la misma presencia de Dios que te protege. De día era nube y de noche era fuego, y era un fuego controlado. Y es la primera vez que un fuego produce oscuridad. Es el fuego que estaba allí. El Señor es luz para nosotros. Por eso la Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Por eso cuando tú lees la palabra del Señor, estás siendo guiado en luz. Y estás siendo guiado correctamente. Porque el Señor te está dirigiendo en luz de lo que debes hacer. Tus enemigos están en oscuridad, no te preocupes, porque ellos no pueden alcanzarte. Tú habitas ahora en la luz de Cristo. Israel ve el fuego, Israel ve el mar abriéndose, ve a los egipcios detrás de ellos. Pasan por el camino en seco. Y cuando los egipcios entraron, se cerró el mar y fueron golpeados por el mar. Y a veces uno dice, pero ¿por qué el Señor no me lleva por el camino más corto? ¿Por qué el Señor no me hace las cosas más fáciles? ¿Sabes qué pasaba con el pueblo de Israel? Cuando ellos estaban en su comodidad en Egipto, y aunque no tenían muchas cosas, y aunque vivían una vida como esto fue lo que me tocó, y eran esclavos, ellos nunca en Egipto vieron la nube, nunca en Egipto vieron el fuego. Mientras ellos estaban en sus casas, en la comodidad, en decir, así nos tocó vivir. Así vivieron mis abuelos, mis papás, ahora yo vivo así, mis hijos van a vivir así. Cuando ellos se acomodaron a eso, nunca vieron la gloria de Dios como la vieron en el desierto. En el desierto tenían provisión, sus vestidos no se desgastaban, su calzado no se desgastaba, había maná del cielo, había una nube que los guiaba, que los cubría del calor, del sol, de la temporada o del clima del desierto. Y en la noche había una columna de fuego que también les decía por dónde era el camino, que los calentaba, que tenían calefacción. Y a veces uno dice, mi mejor temporada es esta que estoy viviendo, donde Dios me está procesando, donde Dios me está madurando. Cuando tú y yo caminamos bajo la nube, bajo el fuego, no importa lo que esté pasando, porque eso quiere decir que estamos siendo direccionados y guiados por la presencia del Señor. Y ahí es donde tú le puedes decir, Señor, yo sé que tengo tu respaldo, Dios, y reclamar el respaldo del Señor, porque uno dice, Señor, yo estoy haciendo las cosas conforme a tu voluntad, y aunque yo no entienda muchas cosas, Señor, yo estoy caminando, Señor, en ti, Señor. Mis pasos, Señor, van directo a ti, Señor. Mi fe está puesta en ti. A veces tú puedes decir, yo estoy entrando en el desierto, o estoy en medio del desierto, pero yo quiero decirte que la presencia del Señor está contigo. Y dice en Éxodo 13:21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche. Y esto era ¿para qué? Para que el pueblo avanzara. Ellos no se podían detener. ¿Sabes por qué no se podían detener? Porque si ellos solos se podían detener si la columna se paraba o si la nube se detenía. De lo contrario no se podían detener. ¿Por qué? Porque si ellos quedaban fuera de la cobertura de la columna en la noche, pues el frío del desierto los iba a matar. Y si en el día se alejaban, se quedaban atrás y se ponían rebeldes y no, pues yo me quedo,
pues ya la nube tampoco los iba a cobijar. Por eso la nube y la columna era para que el pueblo de Dios avanzara. El poder de Dios viene para que tú y yo avancemos. No viene para que nos quedemos estáticos y no nos movamos. El Señor Dios es un Dios de movimiento. No es un Dios que se estanca. No es un Dios que quiere que nosotros nos detengamos y nos estanquemos. Y hay mucha gente que está estancada espiritualmente. Hay gente que está sentada como en la silla del conformismo. Pues no tengo mucho, pero así estoy bien. Igual yo no peleo con nadie, no tengo problemas con nadie, pues no tengo que ponerme a orar para que el Señor haga milagros. Pues si me toca morirme con esta enfermedad, me muero. Pero ¿qué me voy a poner a orar? Yo bien enfermo, cansado. ¿Yo qué necesidad tengo de servirle al Señor? ¿Yo qué necesidad tengo de tener una relación íntima con el Señor? ¿Qué pasa? Es gente que está inmóvil, es gente que está estática, es gente que no quiere avanzar, así sepa las promesas del Señor. ¿Qué hubiese pasado si el pueblo de Israel se queda en su condición de esclavitud? Tal vez hasta ahora seguirían siendo esclavos, porque claro que el Señor nos da promesas, pero nosotros tenemos que movernos. Tú y yo tenemos que creerle a las promesas del Señor. ¿Y cómo le creemos? Activando nuestra fe, activando nuestros pies, activando nuestras manos, haciendo lo que nosotros podamos hacer humanamente. Lo que es imposible, pues el Señor lo hará. Porque yo no puedo hacer cosas imposibles, pero ¿sabes quién sí puede? El Señor. Por eso yo tengo que avanzar. No podemos quedarnos estáticos. Hay gente que sabe que viene prueba si se mueve. Hay gente, porque cuando tú te mueves a alcanzar algo que quieres, tú te tienes que esforzar el doble. Tú tienes que creerle más al Señor. Tú tienes que pedirle al Señor que cuando se te acaben las fuerzas y el ánimo, te renueve las fuerzas y el ánimo. Pero decirle: Señor, lento pero seguro. Señor, que yo no me canse de avanzar. Señor, que yo siga dependiendo de ti. Y lo interesante es que la nube de día, el fuego de noche, no se separaron del pueblo de Israel. La Biblia no dice: hubo 2 días en que no tuvieron nube cubriéndoles del sol y columna cubriéndoles del frío. No, dice que todo el tiempo la nube y la columna estuvieron con ellos. ¿Sabes qué pasa? Que cuando viene la prueba, si tú estés en prueba, la Biblia te da una promesa y dice dice el Señor: yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. O sea, no hay un día que tú puedas decir: hoy el Señor no estuvo conmigo, hoy la presencia del Señor no estuvo conmigo. Y esas manifestaciones por parte del Señor no era solo para que ellos dijeran: ay, tan linda la nube. No, era para ser guiados por el Señor. Por eso el pueblo de Israel, si la nube giraba a la derecha, todos sabían que tenían que girar a la derecha. Si luego giraba a la izquierda, pues todos, como buenos siervos fieles, pues giraban a la izquierda. ¿Por qué? Porque había cobertura, había protección, y eso es lo que tú y yo hacemos cuando nos dejamos guiar por la presencia del Señor. Uno a veces quiere irse para la derecha, pero el Señor le dice: no, es que es para la izquierda. Y lo mejor que tú y yo podemos hacer como hombres y mujeres sabios del Señor es obedecer al Señor. Así que esto era para que ellos avanzaran. Y yo declaro en el nombre del Señor que todo estancamiento en tu vida espiritual, emocional, financiero, familiar, se rompe en el nombre del Señor. Y tú empiezas a avanzar en todas las áreas de tu vida, porque Dios es un Dios de movimiento. La Biblia dice que Él nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Pero para que eso pase, ¿qué tengo que hacer? Tengo que moverme según la dirección del Señor. La gente inmóvil es gente improductiva. Dios nos llamó a movernos. De hecho, tú y yo entramos en el vientre de nuestra madre porque nos movimos, porque corrimos una carrera y fuimos los primeros en llegar. Llegamos porque fuimos más rápido que otro espermatozoide. Entonces nosotros siempre hemos sido seres de movimientos. Y la Biblia dice
que en el principio se movía el Espíritu de Dios y se movía sobre la faz de las aguas. Y la Biblia dice que el Señor iba delante de ellos. Y no solo iba delante del pueblo de Israel, el Señor también va delante de ti. Dile a la persona que está a tu lado: el Señor va delante de ti. Pero créetelo. Llegó el tiempo de seguir al Señor. Si Él va delante de mí, ¿es por qué? Porque yo lo sigo. Yo estoy siguiendo al Señor. Ellos solo se paraban cuando la nube paraba. Aunque estés cansado, aunque estés desanimado, aunque vengan pruebas, tú sigue creyéndole al Señor. Tú sigue congregándote. Tú sigues sirviéndole al Señor. Tú sigues adorando el nombre del Señor, diciéndole: Señor, yo no sé cuándo lo voy a ver, cuándo voy a ver tus promesas cumplirse, pero yo sigo avanzando y creyendo en ti. Es tiempo de seguir al Señor. Esto no es por emoción, es por convicción que seguimos al Señor. Es por la fe que sabemos que un día el Señor va a venir por su iglesia y juntos le adoraremos en la presencia del Señor. Es tiempo de seguir. Ellos iban detrás de la nube. Nuestra mirada debe estar puesta en el Señor que hizo los cielos y la tierra, en el gran yo soy, el que hace que tu milagro suceda. El Señor va delante de nosotros. A veces decimos: yo voy a cambiar cuando suceda tal cosa. Yo voy a creerle al Señor cuando suceda tal otra. Yo voy a cambiar cuando el gobierno cambie, yo voy a estar mejor. Cuando mis hijos se congreguen, entonces yo voy a hacer las cosas como el Señor dice. ¿Sabes cuándo las cosas van a cambiar? Cuando el Espíritu de Dios venga de una manera sobrenatural a tu vida. Cuando el Espíritu de Dios venga de una manera sobrenatural a esta congregación. Tú estarás mejor en el momento que rindas tu vida totalmente al Señor. Nunca, pero nunca se apartó la presencia del Señor del pueblo. Esa nube era la misma presencia del Señor, el Espíritu Santo manifestándose. Jesús les dijo: Él los guiará. Y esto me hace meditar en la grandeza del Señor. Esa nube creaba una atmósfera agradable en el desierto. Aunque tú estés pasando por el desierto, la nube, que es la gloria del Señor, crea una atmósfera de paz y de tranquilidad en tu vida. Ellos no necesitaban un GPS para ser guiados por la presencia del Señor. La nube era tan grande que cubría a todo el pueblo. La presencia del Señor es tan grande que alcanza para ti, para tu familia, para tus nietos, para tu negocio, para tu casa, para tus proyectos, para sanar tu enfermedad. La nube alcanza para todo. Dios no se queda con nada. Su poder es inagotable, es inmenso, tanto que tú y yo no lo podemos tal vez discernir o ver, pero sí lo podemos creer con todo nuestro corazón. Y el fuego era maravilloso en aquel momento. Los cubría del frío, los cubría de los insectos. En la noche los animales, las bestias no se podían acercar a ellos. ¿Por qué? Porque veían el fuego. Y lo mismo pasa con nosotros. Ninguna persona podrá acercarse a nosotros, hacernos daño. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo, del Señor en nosotros. Cuando tú y yo caminamos bajo la luz de Dios, bajo la gloria, no vamos a tener miedo de tropezar, no vamos a
atrasar nuestras promesas. No, la gente no podrá hacernos daños. Por eso la Biblia dice, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y este fuego estaba allí. Y ese mismo fuego que guiaba al pueblo de Israel es el mismo que está con nosotros. Y como el fuego estaba allí suspendido, yo me imagino ese fuego que todo el pueblo alcanzaba a verlo. Y eso no quedó en el pasado, iglesia. La presencia de Dios puede materializarse ahora. Es una nube que todavía existe. Y hay más o menos en los años 1906, en Los Ángeles, California, ocurrió algo que marcó la iglesia y el avivamiento de la iglesia. Hubo un avivamiento en una calle que se llama el avivamiento de la calle Azusa, y un hombre muy sencillo, se llamaba William Seymour, cuando comenzó a reunirse con un pequeño de personas que tenían hambre y sed por el Señor, hambre y sed por el Señor. Era un grupo pequeño de personas, pero empezaron a ocurrir cosas tan gloriosas que empezó a unirse mucha más gente a ellos, y empezaron a ocurrir milagros y prodigios en aquel lugar. Y dice la historia que venía gente de otros pueblos, de otras ciudades, a ver qué era lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Y dice que en una ocasión los bomberos tuvieron que venir 15 veces, porque los vecinos llamaban a decir que el edificio donde se estaba reuniendo la gente se estaba incendiando. Y cuando los bomberos entraban, lo que había era gente adorando al Señor, bendiciendo el nombre del Señor. Milagros ocurrían en ese lugar y los bomberos se tenían que ir otra vez. Pero ¿qué era lo que ocurría? La presencia de Dios era tan fuerte, era tan tangible, que la gente de afuera creía que en ese lugar estaba ocurriendo un incendio, y no era así. Era la misma presencia del Señor. ¿Y cómo pasó eso? Porque un grupo de gente dispuso su vida, su mente, su espíritu, su corazón a que ocurriera un avivamiento, a que cosas sobrenaturales empezaran a ocurrir en aquel lugar. Y esto me recuerda a mí que el Dios de la nube y el fuego no se quedó en el desierto, iglesia. Él sigue ahora con nosotros. La misma presencia que guiaba y protegía, que creaba esa atmósfera en el desierto, después volvió a manifestarse en un pequeño edificio en California, recordándonos que cuando la iglesia, que cuando el pueblo de Dios se une a buscar la presencia del Señor, el fuego del Espíritu Santo desciende de una manera sobrenatural. Porque el fuego de Dios no es historia, iglesia, es experiencia, es una realidad que tú y yo como iglesia, como congregación podemos vivir. Y así como en aquella calle la gente no pudo ignorar lo que estaba pasando, hoy Dios quiere volver a encender nuestros corazones. Y yo le digo eso al Señor con toda mi alma y mi corazón. Yo le digo, Señor, eso que pasó con Kathryn Kuhlman, Señor, que sus campañas se llenaban, que milagros ocurrían, Señor, yo quiero que pase aquí en este lugar, en esta casa, que nuestro anhelo por la presencia del Señor sea tan fuerte, que milagros sucedan, milagros sorprendentes van a suceder en este lugar, cuando tú y yo direccionamos nuestra vida delante del Señor, cuando tú y yo le decimos, Señor, danos más de ti, Señor, llénanos más de tu presencia, Señor, queremos algo diferente de lo que nos has dado hasta ahora. La Biblia dice que cosas mayores vendrán para los que buscan la presencia del Señor, iglesia. Y cosas mayores vendrán para esta casa, cosas mayores vendrán para tu familia, cosas mayores vendrán para tus hijos. Y la gente va a correr a este lugar y van a querer saber qué es lo que está pasando aquí. Por eso tú tienes que ser un canal que hable a otros de Jesús, que tú invites a la gente aquí a este lugar, que la presencia de Dios sea tan fuerte que tú no te quieras perder ningún culto, ningún servicio, que no solo haya un testimonio de lo que Dios ha hecho, sino que hayan cientos y miles de testimonios de lo que el Señor va a hacer, de lo que el Señor ha hecho hasta ahora. ¿Por qué no te pones sobre tus pies en esta mañana? Yo creo que la presencia del Señor está en este lugar.
Yo creo que vamos a ver el fuego del Señor en este lugar. Yo creo que nuestras vidas van a ser cambiadas, redireccionadas y transformadas por la presencia del Señor. Pero tú le tienes que decir: Señor, yo no quiero estar más estático. Señor, yo no quiero estar más inmóvil, Señor. Dile: Señor, dame algo más. Abre tu corazón delante del Señor y dile: Señor, yo ya he estado sentado mucho tiempo. Dile: Señor, danos algo más como iglesia. Danos algo más como líderes, Señor. Danos algo más como hijos tuyos, Señor. Que tu presencia sea real en nuestras vidas. Si tú eres líder, dile: Señor, dame algo más, Señor, para guiar a otros hacia ti, Señor. Dile: Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero dame algo más, Señor. Danos algo más, Señor. Dile: danos algo más. Dile: Señor, yo recibo de ti, Señor. Pero si queremos ver tu gloria, Señor, tenemos que anhelarte como nunca antes, Señor. Corazones dispuestos, sedientos por ti, Señor, por tu presencia, Señor. Adora el nombre del Señor y dile: aquí estoy delante de ti, Jesús. Dile: estoy delante de ti como nunca antes, Señor, con hambre y necesidad por ti, Señor. Danos Señor, más. mi Dios. Adora el nombre del Señor en esta mañana. Al contemplar los cielos, Déjate envolver por la dulce presencia del Señor. el firmamento y las estrellas. Adora al Señor, no pierdas este momento de intimidad. Al oír tu voz, Queremos escuchar tu voz, Señor. en los potentes truenos, Kamasaya lava baba bashia. y ver brillar Kamala baba baba bashia. el sol en su Tú eres tan real, mi Dios, tan real. Oh, santo eres tú. mi corazón. Adora el nombre del Señor, iglesia. Entona la canción. Kamasaya lava baba bashia. Cuán grande es Dile: tú eres Él, grande, mi Dios. cuán grande es Él, Queremos más de ti, Señor. mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino, y en una cruz sufrió y por mí Levanta tu voz y adórale, dile: cuán murió. grande es Él. Mi corazón
Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón Adora el nombre del Señor. entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Tú Él. eres grande, Señor. Nada se compara a ti, Señor. Nada se compara a tu dulce presencia, Señor del cielo. Donde está tu espíritu, Señor, hay libertad para adorar, Señor. Señor, donde está tu espíritu, Señor, hay sanidades, hay milagros, Señor. Levanta tus manos al cielo si viniste enfermo. Él es tu sanador. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Señor amado, mira a mis hermanos que vinieron enfermos. Señor, yo declaro, Dios, Señor amado, que son sanos por el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Tu palabra dice: por tus llagas y por tus heridas fuimos nosotros curados, Señor amado. Tu sacrificio no fue en vano en la cruz del Calvario, Señor. Toda enfermedad, Señor amado, se va en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda maldición es echada fuera en el nombre de Jesús. Toda depresión, toda angustia es echada en el nombre de Jesús. Por tu sangre somos libres, Señor. Por tu poder, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, milagros financieros, Señor, ocurren en el nombre de Jesús. Señor amado, mira a mis hermanos, Señor, que tienen proyectos de comprar, Señor, casas, apartamentos. Señor, yo los presento delante de ti, Señor amado. Señor, gracias, Dios, porque tu palabra dice, Señor, que tú eres el dueño de la plata y el oro, Señor amado. Señor, puertas de negocio, puertas de bendición, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, pero sobre todo, Señor, esto queremos, Señor, más de ti, Señor. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo de Dios. Queremos un fluir fresco, nuevo de tu presencia fluyendo en nosotros, fluyendo a través de nosotros, Dios. Que seamos llenos de tu Espíritu Santo. Seamos llenos del Espíritu Santo de Dios en esta mañana. Oh, te adoramos, Jesús. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera Gracias, Jesús. si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Dile, Señor, yo te amo, Dios. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Señor, queremos decirte que te amamos, Señor, porque no sabemos dónde estuviéramos si no te hubiéramos conocido. Pero gracias, Señor, porque a ti te plació, Dios, hacernos tus hijos por medio de tu sacrificio en la cruz.
Señor, quedamos, Señor, en tus manos, que es el mejor lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con ustedes. Bendiciones para todos.